El objetivo de este video es analizar y comprender las principales teorías del derecho público, sus fundamentos, sus autores y su impacto en los sistemas jurídicos contemporáneos. Este análisis es clave para interpretar las normas constitucionales, comprender las decisiones judiciales y entender el rol del Estado en la sociedad actual. Evidencia que nos permitimos entregar en el marco de formación del curso Sistemas Jurídicos de la Maestría en Derecho de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Teoría iusnaturalista del derecho público. La teoría iusnaturalista parte de una idea central, y es que el derecho no se agota en la ley escrita. Existe un derecho superior que está basado en la naturaleza humana y en principios universales de justicia. Como fundamentos esenciales de esta teoría están que existen derechos inherentes al ser humano. Estos derechos no dependen del reconocimiento del Estado. El poder público debe responder la dignidad humana. Una norma injusta carece de legitimidad moral. Desde esta perspectiva, el derecho público no crea derechos, sino que lo que hace el derecho público es reconocerlos y protegerlos. Autores representativos de esta teoría son Tomás de Aquino, que dice que el derecho humano debe ajustarse a la ley natural, John Locke, que dice que los derechos naturales se deben aportar a la vida, la libertad y la propiedad. Un ejemplo práctico sería entonces si el Estado expide una ley que permite detenciones arbitrarias, aunque sea formalmente válida, sería ilegítima desde el iusnaturalismo, porque vulneraría los derechos esenciales de la persona. Esa teoría es la base filosófica de los derechos humanos y del constitucionalismo moderno. Teoría positiva del derecho público. En contraste, el positivismo jurídico sostiene que el derecho es únicamente el conjunto de normas creadas por autoridad competente, siguiendo un procedimiento previamente establecido. Las ideas centrales del positivismo son que el derecho se identifica con la ley vigente, la separación entre el derecho y la moral, la validez de la norma depende de su forma, mas no de su contenido, y el Estado es la fuente principal del derecho. Los autores claves de esta teoría son Hans Kelsen, Teoría pura del derecho, John Austin, El derecho como mandato soberano, y para Kelsen el orden jurídico es una pirámide normativa, cuya cúspide es la Constitución. Ejemplo, una ley tributaria puede ser impopular o injusta, pero es válida jurídicamente si fue expedida conforme al procedimiento constitucional. Esta teoría aporta seguridad jurídica, pero ha sido fuertemente criticada por ignorar la justicia material. Teoría del Estado Social de Derecho. El Estado Social de Derecho surge al evidenciar que no basta con que el Estado respete la ley, debe también garantizar condiciones reales de igualdad y de dignidad. Como características esenciales de esta teoría tenemos que debe existir una protección efectiva de los derechos fundamentales, intervención estatal en la economía, una justicia material y no solamente formal, prioridad del interés general y la solidaridad. Tenemos una constitución política de 1991, la Constitución Norma de Normas, quien en el artículo 1 define el país como un Estado social de derecho, lo que implica acciones afirmativas de derechos sociales exigibles, mecanismos como la acción de tutela. ¿Quién en Colombia no ha escuchado hablar de la acción de tutela o la ha ejercido? El derecho público se convierte en una herramienta de transformación social. Teoría del Estado del Derecho. La teoría del Estado del Derecho surge como respuesta al absolutismo. Su idea central es muy clara. Todo ejercicio del poder público debe estar sometido al derecho.
Los principios fundamentales de esta teoría son la legalidad, la supremacía de la Constitución, la división de poderes y el control judicial del poder. En el Estado de Derecho, el gobernante no actúa por voluntad propia. La administración está sometida a la ley y los jueces controlan los abusos del poder. Aquí nace el control de constitucionalidad y el fortalecimiento de las garantías procesales. Teorías contemporáneas del derecho público. Constitucionalismo contemporáneo. La Constitución, que es la norma de normas o la norma jurídica directa, tiene su centralidad en los derechos fundamentales. Otra teoría es el neoconstitucionalismo. Quiere decir que los principios tienen fuerza normativa. El juez interpreta y pondera valores. Prevalece la justicia material. Otra de las teorías modernas tiene que ver con el derecho público globalizado. Aquí hablamos de los tratados internacionales de derechos humanos, un control supranacional del poder estatal, diálogos entre cortes nacionales e internacionales. Quiere decir con estas teorías que el derecho público ya no solo es nacional, sino que habría que hablar de un derecho público en multinivel. Como conclusión, tenemos entonces que las teorías del derecho público nos enseñan que el poder debe estar limitado, que el Estado existe para servir a la persona y que el derecho es una herramienta para garantizar dignidad, justicia y convivencia. Si aprendemos a comprender estas teorías, nos permite analizar críticamente el orden jurídico, defender los derechos fundamentales que son tan necesarios en todos los ámbitos del derecho, entender el papel del jurista en la sociedad. Y por último, el derecho público no es solo norma, el derecho público es poder, es control y es garantía. Muchísimas gracias.